actual sociedad, llamada la sociedad del conocimiento, la educación de adultos y la educación permanente se han convertido en un imperativo, tanto para la propia comunidad como para el mundo del trabajo. La educación de adultos implica la posibilidad de ser responsables de su propio aprendizaje y estar al día en los conocimientos que aparecen a ritmo vertiginoso. Esto nos quiere decir que el aprender es intrínseco al género humano. Cualquier individuo es educable sin importar su edad. La educación de adultos como concepto es bastante reciente. Tradicionalmente se consideraba que la educación estaba destinada a los niños y jóvenes, pero en 1976, en la Conferencia General de la UNESCO realizada en Nairobi, se afirmó que la expresión educación de adultos designa la totalidad de los procesos organizados de la educación, sea cual sea el contenido, el nivel o el método, sean o no formales, ya sea que se prolonguen o reemplacen la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales. Como ya se ha estado mencionando, la educación de adultos debe ser entendida no solo como un reciclaje profesional, sino como un enriquecimiento personal y cultural que permita a este colectivo de personas desarrollar su autonomía y espacio vital, evitando así el aislamiento social de las mismas. Antecedentes de la educación de adultos. Durante el siglo XX, la educación de adultos amplió sus horizontes como consecuencia de los constantes y acelerados cambios de origen económico, social, tecnológico y político. Desde entonces se fue celebrando cada cierto tiempo la Conferencia Mundial sobre la Educación de Adultos. La primera Confintea fue en 1949 en Elsinore, Dinamarca, y en ella se planteó la diferencia de la educación de adultos y la alfabetización. La segunda Confintea, en 1960, Montreal, Canadá, enfatizó lo social, cultural y pacífico para una educación de provecho. La Confintea número 3, en 1972, se celebró en Tokio y se planteó que la educación de adultos dejó de ser un proceso formal y se transformó en un proceso funcional. La Confintea número 4, en 1985, celebrada en París, se declaró como fundamental el derecho a aprender. Y en la Confintea número 5, celebrada en Hamburgo en 1997, la educación de las personas adultas se le asignó el desarrollo de un papel determinante en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En sí, lo que se ha estado buscando hacer es centrar en hacer la educación cada vez más funcional con el propósito de ofrecer a la población adulta una educación adicional que se adaptase a los cambios generados en la sociedad. El adulto como sujeto de aprendizaje. A la hora de trabajar con adultos, es importante tener en cuenta que cada etapa posee unas características psicológicas diferentes. Las personas mayores son conscientes de que la actual sociedad del conocimiento y de la información implica una mayor demanda de una vida más activa por parte de ellos. La finalidad es fomentar la iniciativa de las personas adultas para convertirlos en ciudadanos activos, con capacidad de decidir y participar en acontecimientos personales, sociales y culturales. La formación de adultos genera modelos y procesos de enseñanza y aprendizaje que son cualitativamente diferentes a los de la enseñanza reglada. El aprendizaje de los adultos se basa principalmente en 4 puntos. El primero es aprender a conocer. El adulto deberá desarrollar un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que le permitan adquirir las herramientas de comprensión y comunicación con su entorno y con los demás. El segundo es aprender a aprender. Aquí el adulto deberá desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores para adquirir o crear técnicas de estudio y aprendizaje, para seleccionar y procesar información eficientemente. Estas técnicas serán herramientas que le permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida. El tercero es aprender a hacer. Aquí el adulto deberá desarrollar sus capacidades de innovación, así como crear estrategias, medios y herramientas para combinar los conocimientos teóricos y prácticos. Y por último es aprender a ser. El adulto deberá desarrollar un sentido de integridad física, intelectual, afectiva y social, teniendo en cuenta las relaciones que establece con su entorno social, laboral y personal.
Aspectos importantes de enseñanza-aprendizaje. Entre los aspectos que los profesores de adultos identifican como los más significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son principalmente el desarrollo de habilidades sociales, la formación en nuevas tecnologías, la formación básica flexible adaptada a los cambios en los empleos y el conocimiento del mercado de trabajo. La evaluación en la educación de adultos. Sabemos que la evaluación es algo muy importante porque nos permite observar si los objetivos que hemos establecido con anterioridad se están cumpliendo y si se están dando buenos resultados. En este punto, permite conocer los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje, establece ajustes necesarios en los proyectos y en los programas de educación, requiere diversas técnicas y pruebas y es considerada como sistemática. ¿Por qué una educación para las personas mayores? El fenómeno social que acontece en nuestros días, como el deceso de la natalidad y el elevado número de personas de edad que viven durante más tiempo y con mayor calidad de vida, contribuye a que surjan nuevas necesidades. Y son precisamente 3 los criterios que justifican la necesidad de una educación a lo largo de la vida. Y estos son lo económico, lo sociocultural y lo educativo. Y estos 3 criterios convergen para que las personas de edad avanzada tengan una buena calidad de vida. En ese sentido, al intentar dar respuesta a las nuevas demandas, nos vamos dando cuenta y somos conscientes de que la vida de las personas, como lo afirma Heidegger, es un proyecto inacabado. Es decir, que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje, que se desarrolla a lo largo de toda nuestra existencia. Por lo tanto, necesitamos de una educación con mayúsculas, es decir, integral, humana y continua. La educación en y con las personas mayores encuentra aquí su razón de ser. Las nuevas demandas de la amplia cúspide de la pirámide poblacional estimulan el paso de la educación entendida como formación para unas etapas determinadas, a una nueva visión de la educación como proyecto vital a lo largo de nuestras vidas. La educación como derecho. Desde hace bastantes décadas se recoge la educación como un derecho. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1948, expresa en su artículo 26 que todos tenemos derecho a la educación. Precisamente el artículo 26.1 dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso entonces a los estudios superiores se da igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces, parece claro que lo educativo por derecho se concretaría en todas aquellas situaciones y comportamientos individuales y colectivos que posibilitan una vida más digna, más justa y más tolerante. Ahora bien, la educación también puede verse como una necesidad, y es que los mayores, como cualquier otra persona, independientemente de su edad o adjetivo que la acompañe, no deja de ser en su esencia persona y necesita de la educación como proceso que le permita elaborarse, realizarse y formarse a sí mismo dentro del entramado social y de acuerdo con unos criterios lógicos y éticos. Ahora bien, toda persona, incluso que la sociedad margina por tener una determinada edad o dependencia, debe tener la oportunidad de seguir desarrollando su personalidad y de construir su vida por necesidad y por derecho. De educación permanente a educación a lo largo de la vida. La educación permanente se representa por la transformación y el sentido realista de la educación. Dicho de otro modo, la educación permanente no es solo un sistema ni un sector educativo, sino un principio en el cual se fundamenta la organización global de un sistema. Por tanto, la elaboración de cada una de sus partes, desarrollando todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. Con esto, se da por sentada la capacidad de aprender y por superado el impedimento a mayores hacia el acceso a los campos de conocimiento como objetivo principal
dentro de esta educación. Por otro lado, hablando de la educación a lo largo de la vida, en 1996, Delors lo interpretó como el aprendizaje que se extiende a toda la vida, donde cada tipo de conocimiento invade a las personas y las enriquece de forma que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de su vida dentro y fuera del sistema, con el fin de poder adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades y competencias para su desarrollo profesional y personal, ya que educar fenomenológicamente responde a una función de construcción y transformación que, al ser y estar interpretados en su sentido estructural y biográfico, es la manera como el hombre se encuentra en la vida, haciendo ya algo y siendo ya alguien. Posteriormente podemos observar cómo se materializa la educación en personas mayores dentro de un análisis del enfoque educativo en las políticas sociales. Se veía en la optimización de los servicios sociales, las modalidades de las prestaciones a partir de las instituciones de los ancianos, como los famosos asilos y los servicios a domicilios, los cuales estaban en responsabilidad del Estado. Se encontraban acciones como el modelo de rechazo, es decir, actitudes negativas respecto a las personas de edad, separándolos de la comunidad e ingresándolos en asilos e instituciones, el modelo de asistencia que promueve deficiencias. Su objetivo primordial era intentar satisfacer las necesidades del adulto mayor, y el modelo de participación, en el cual se apoyan los intereses del mayor, pues se pretende una integración desde su propia perspectiva. Originalmente, estas políticas se centraron en carencias, descuidando la totalidad del ser y, en cierto modo, las capacidades de las personas, en donde entra el papel del modelo de autorrealización y expresión, como ya se ha venido viendo. El mayor no requiere solo de preocupaciones biológicas o psíquicas, sino que proclama el derecho a beneficiarse de la educación en un sentido fenomenológico, para finalmente salir al encuentro de un proceso dirigido a la madurez de los años, donde al reconocimiento de la ciudadanía se le reconoce un valor añadido más allá de las fronteras de su propiedad, apostando a una nueva educación que logre despertar y estimular nuevas posibilidades de desarrollo personal y social, las cuales se expresan en distintos ritmos, gustos y formas de ser. Este propósito se reconoce en una educación a lo largo de la vida, cuya esencia es consolidar una especie y espacio apropiado para personas mayores y valoración del capital humano, comprendiendo que la base de futuras investigaciones en torno a cómo se materializa el derecho a la educación es la práctica. En este sentido, permite analizar y establecer una comparación con los principios teóricos que la justifican, concluyendo que un conocimiento más profundo de la realidad nos permitirá orientar el futuro de la educación en personas mayores y determinar el cumplimiento de los principios de eficiencia y justicia social.